Estamos en vivo a nivel nacional. Vamos ahora a saludar a nuestro siguiente invitado. Estamos ya en contacto, en línea directa, con el doctor Javier Solórzano. Él es el viceministro de Salud. Se encuentra en línea con nosotros. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por atender esta invitación. Quiero arrancar por un tema que es absolutamente coyuntural, un tema que al momento ha generado una cantidad de reacciones por parte de la Federación Médica, por parte de algunos otros sectores políticos y por supuesto también sociales. Le pregunto los motivos y las argumentaciones del Código Orgánico de la Salud, el veto del presidente de la República, que ha dejado de lado 8 años de análisis, de debate y de aprobación por parte de la Asamblea Nacional. La pregunta está planteada. Muy buenos días, doctor. El país le escucha. Buenos días, Wilson. Qué gusto poder saludarle y conversar una vez más. A ver, yo empiezo con el refrán que dice que no por mucho madrugar amanece más temprano. Y esto del veto total al Código Orgánico de la Salud representa una decisión responsable del gobierno, porque un gobierno tiene que velar por todos los ciudadanos, independientemente de sus creencias, de sus inclinaciones políticas, religiosas, culturales. El gobierno tiene que acoger a todos los sectores del país y tomar decisiones responsables. Y eso es lo que el presidente, como colegislador, hizo, un veto total, porque el Código Orgánico de la Salud no refleja los intereses de todos los sectores. Sin duda refleja intereses de ciertos sectores que he visto que protestan con todo derecho. Estamos en un país libre, la libre expresión se ha recuperado, todo el mundo tiene derecho a disentir y de la disensión es que se construye el conocimiento. Eso es lo importante. Debe existir un diálogo, un debate permanente sobre estos elementos centrales, pero el Código Orgánico de la Salud tiene que ser una herramienta facilitadora del acceso a la salud de la población, no debe ser una herramienta que facilita ciertos privilegios y que elimina algunas de las funciones tanto de regulación como de sanción que tiene la autoridad sanitaria o sus organismos adscritos. Entonces, en este sentido, creo que es más bien una oportunidad para la construcción de un acuerdo nacional donde todos aportemos. Este es un proceso que se debe dar de manera abierta, transparente, franca y participativa. El proceso que hicimos, por ejemplo, para este veto fue consultar a los sectores, a las sociedades científicas, a los colegas médicos, a los sectores inclusive empresariales. En presidencia se recibieron más de 170 aportes con observaciones por escrito. Entonces, no es una cuestión como se la quiere hacer ver que improvisada, que no ha habido un análisis, todo lo contrario. Pero la Federación Médica Ecuatoriana, que representa a los médicos en el país, a través de pronunciamientos de los diversos colegios, ha expresado su rechazo porque por 3 elementos que a lo mejor constituyen más o menos 10 artículos, me refiero a la emergencia obstétrica, me refiero al denominado vientre sustituto o como se denomina vientre de alquiler y al tema de la utilización terapéutica del cannabis, echaron abajo 405 artículos que provocaron un trabajo arduo de una asamblea durante 8 años. Se ha desperdiciado este trabajo, se dice, no al interior de la asamblea, sino fuera de ella también. Wilson, el tomar decisiones responsables significa trascender a los contrapuntos o reducir el análisis a un debate ideológico de sectores que con legítima aspiración y con toda la libertad del mundo pueden tener sus creencias y pueden expresarlas, pero no se puede reducir un código de 405 artículos
a el tema de emergencias obstétricas. Las emergencias obstétricas se tienen que atender con o sin código, porque el carácter humanista del médico, el compromiso que asumimos con el juramento hipocrático, nos obliga a preservar la vida. La vida del ser humano está por sobre cualquier consideración ideológica o legal. Y eso es lo que un médico debe hacer, porque para eso se formó. El uso del cannabis, o sea, el uso del cannabis, ¿cuál es el lío con el uso del cannabis? El uso del cannabis todavía se está trabajando en la reglamentación para la producción tanto industrial y para la reglamentación después de los usos terapéuticos. Pero ese reglamento está tardando mucho tiempo, doctor, porque el reglamento debió haber sido elaborado por el Ministerio de Agricultura, entiendo yo, y no ha sucedido aquello. Marcha, no es fácil ponerse de acuerdo en estos temas que son controversiales, porque si fuera juntarnos a jugar un partido de fútbol, estoy seguro que nadie se opone. Pero el marco legal está hecho, doctor. El marco legal está hecho. La ley está franqueada. Lo que se necesita es la reglamentación para ponerlo operativo. Exactamente, pero ponerse de acuerdo en cómo aplicar esa ley y establecer las reglas de juego toma su tiempo, porque hay diversos intereses. O sea, uno es el uso industrial del cannabis, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la producción. O sea, el tema no es tan simple, porque hay plantas macho y plantas hembra, ¿sí? Entonces, de acuerdo al género de la planta, su uso es industrial o su uso es terapéutico. De ahí hay que hacer la producción, y eso también debe tener una regulación, tanto en lo industrial como en el uso del cannabis como medio terapéutico, y eso requiere de una serie de elementos de producción y luego la comercialización. O sea, no es que se va a vender en la tienda de la esquina. Entonces, hay una serie de procedimientos, hay una serie también de grupos de interés que quieren entrar con legítimo derecho, pero que hay que ir poniéndonos de acuerdo, ¿no? Entonces, no es que se ha abandonado, se está trabajando, pero hay más de, si mi memoria me puede ser infiel, pero más de 40 diferentes actores trabajando en este proceso. Entonces, conciliar esos diferentes puntos de vista toma tiempo. Entonces, las cosas, y sobre todo cuando hablamos de normativa social, de ponernos de acuerdo como el conjunto de la sociedad, no puede ser de manera atropellada. Ya vemos cuántos cuerpos legales tenemos en este país que adornan las bibliotecas de los abogados, pero que no se cumplen, que son letra muerta. O sea, ¿de qué sirve tener un país lleno de leyes si el deporte nacional es violar la ley? O sea, esto es una cuestión de culturas. Si los dos, por ejemplo, Wilson, nos ponemos de acuerdo, ¿no es cierto?, vivimos en un condominio y decidimos construir una cancha de fútbol juntos, nos vamos a poner de acuerdo en cuánto vamos a aportar, cómo vamos a usar esa cancha, a quién le vamos a permitir jugar, y ese va a ser un acuerdo de caballeros, porque nos beneficia a ambos y va a beneficiar a nuestras familias y amigos. Esas son las leyes. Si nosotros tenemos claro lo que queremos, no deberíamos tener ningún problema, pero crear leyes o decirle al vecino que nos dé haciendo el acuerdo para que nosotros juguemos fútbol es absurdo. Y eso es lo que pasa. Por eso es que tenemos tantas leyes que no sirven para nada, porque son letra muerta. ¿Ese era el caso del Código de la Salud? ¿Era un código que no servía para nada? Le voy a definir en dos palabras. Es una colcha de retazos, un verdadero Frankenstein. Es una mezcla de todo. O sea, así como hay cuestiones que son importantes. Pero, por ejemplo, se propone crear una superestructura paralela a lo que es el Ministerio de Salud, eliminando a lo que es ahora el Consejo Nacional de Salud. Entonces crea un nuevo Consejo Nacional del Sistema de Salud, con 5 comisiones y burocracia. O sea, se pone más gente pagada. En este momento el CONASA tiene un grupo de personas pequeño
y el resto de personas que participan son ad honorem, son las instituciones que participan en las diferentes comisiones, como por ejemplo la Comisión Nacional de Medicamentos, que analiza qué medicamentos incorporar al cuadro nacional de medicamentos básicos. Entonces ahí cada una de las instituciones aporta delegados, se hacen los análisis y se toman decisiones, pero crear una superestructura. O por ejemplo, quitarle la potestad de sancionar los delitos de tráfico de tejidos y órganos a la entidad autónoma que regula, planifica, gestiona el INDOT. Quitarle esa función sancionadora es muy sospechoso, es abrir la puerta a un riesgo enorme con el tráfico de órganos. Ahora en el 2014 se logró... ¿Eso hacía el Código Orgánico de la Salud aprobado por la Asamblea? ¿Eso es lo que hacía? Entre otras cosas. Así es, entre otras cosas. Entonces, quieren reducir el problema del veto al debate ideológico, a donde al tema del aborto no están los problemas. Así es, y ahí no está el problema, porque como dije y reitero, la obligación del médico es salvar vidas. Pero no bastaba con un veto parcial, doctor. Le digo porque ustedes, como son el cuerpo asesor del presidente, ¿no le aconsejaron salvar algunos aspectos que han tardado en madurar, en debatir y en analizar, y echar abajo todo cuando habían algunos elementos rescatables? Wilson, de los 405 artículos de las 170 y más aportes que hicieron diferentes actores de la sociedad ecuatoriana, se recogió 400 observaciones. Para hacer un promedio entre los tres libros, el 47%, o sea, la mitad fue observada. Entonces, ¿cómo se puede rescatar? Además, usted sabe, no nos engañemos, ¿cuál es el juego político? O sea, el rato que se hace un veto parcial, la Asamblea puede o no acoger ese veto. Y pasa lo que pasa. O sea, ese Frankenstein hubiera pasado a ser ley de la República. El presidente fue muy responsable al tomar esta decisión. Es decir, y tenemos la oportunidad como sociedad de construir un verdadero código que responda a las necesidades de todos. Era un rico locro de papas con aguacate, pero con 2 gotas de cianuro, o un encebollado con 2 gotas de cianuro, y igual se iba a envenenar si lo ingería, utilizando esa metáfora. Exactamente, porque al cianuro no lo vemos. Entonces habría que hacer una prueba de laboratorio para detectar la presencia del cianuro, y eso es lo que ustedes hicieron la prueba de laboratorio, doctor. Ustedes hicieron esa prueba de laboratorio siguiendo la misma metáfora. Exactamente, por eso es que convocamos a las sociedades científicas. Participaron colegas de las sociedades de cardiología, de anestesiología, cirugía, ginecobstetricia, pediatría, urología, cirugía plástica, de los que me acuerdo. O sea, no quiero, digamos, excluir a nadie. Y los que no participaron en una reunión de debate que tuvimos por varias horas, luego mandaron por escrito, o sea, se ratificaron en sus observaciones. Es decir, todas esas observaciones fueron a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, quien se encargó de procesar todos estos elementos, y eso fue lo que nos dio estos porcentajes, ¿no?, de observaciones. Eso es lo que se hizo. No es que no se puso atención en el contenido, al contrario. Pero el veto no es por el aborto, y eso quiero ser muy, muy enfático. Ni por el vientre de alquiler o vientre sustituto, ni mucho menos por el cannabis, porque el tema del escenario del cannabis está clarificado en el Código Orgánico Integral Penal, y ahí lo que falta es un reglamento que tiene que emitirse en algún momento. Así es. ¿Cómo podemos permitir que en el código hay 172 sanciones a la práctica médica? Es decir, queremos volver esto un
sistema de salud donde la atención médica esté primero supeditada al ejercicio de medidas de protección mediante seguros de mala práctica o la intervención de abogados, y desvirtuar la naturaleza esencial de la práctica médica, que es arte y ciencia, eso es la medicina, y la buena disposición, la buena voluntad y la buena conducta de los médicos, en general es así. O sea, los médicos actuamos de manera transparente, de manera correcta, de manera comprometida para salvar vidas, pero se quiere poner todo lo contrario. Entonces, ¿quién va a ejercer la medicina con libertad, con compromiso, con amor? Si es que está alguien respirándole en el cuello buscando sancionarle. ¿Cómo se puede pensar que antes de hacer un diagnóstico se tiene que hacer una batería de ayudas diagnósticas? Por eso se llaman ayudas diagnósticas, porque antes que nada está la capacidad del médico para hacer un diagnóstico. Y lo que hace el médico con las ayudas diagnósticas es confirmar o descartar una sospecha clínica. Pero no se puede obligar a que el médico ahora, y eso plantea el código, haga una batería de exámenes antes de nada. O sea, mercantilizar la práctica médica no tiene sentido. O sea, convertir a la práctica médica esencialmente en una transacción comercial, donde hay obviamente muchos intereses, la tecnología médica, los medicamentos, la parte legal de protección, desvirtúa totalmente y desnaturaliza la esencia de la práctica médica. Entonces, esos son los temas de fondo, ese es el meollo que estamos discutiendo, y es por las razones que se objetó, no por lo otro. Doctor, estamos dialogando con el viceministro de Salud, el doctor Javier Solórzano. ¿Ustedes no participaron en la construcción del COS? ¿No fueron invitados? ¿No debatieron? ¿No analizaron? ¿No aportaron? Porque el presidente de la comisión asegura que ustedes fueron invitados y que se recogieron los aportes que ustedes pusieron o propusieron. ¿Por qué razón, si es que participaron en la cocción de este locro de papas con aguacate, no respetaron esas posiciones que fueron debatidas ampliamente, recogidas de todos los sectores? A ver, en ese sentido, ayer me hicieron la misma pregunta y yo hasta ahora no he podido identificar cuál fue esa participación. Lo importante no es que haya sido una participación X o Y de un determinado grupo de funcionarios del Ministerio de Salud, sino que la participación en la construcción de un código de la salud sea de toda la sociedad ecuatoriana, de todos los sectores. El país necesita acuerdos. El país necesita avanzar sobre la base de lo que todos podemos aportar y delimitar nuestras competencias, nuestros deberes y nuestros derechos. O sea, el país no puede seguir en esto de solamente demandar derechos, derechos y derechos. Los derechos también tienen su antítesis, que son los deberes, y como buenos ciudadanos debemos empezar por ahí. Debemos aprender a ser buenos ciudadanos, y yo invito a todos y cada uno de los ecuatorianos que nos hagamos un acto de construcción y nos preguntemos cuánto yo aporto a la construcción de este país. O sea, ¿cuánto yo hago para cumplir las leyes? Solo vayamos a un ejemplo tan básico pero candente en este momento. El uso de mascarilla, de las medidas de higiene y el distanciamiento. Desde el 13 de septiembre ya no tenemos un estado de excepción. Hemos apelado a la conciencia ciudadana. Claro, no es que existe una ley que sea punitiva y sancionadora, pero hemos apelado a la conciencia de la gente. Pero sí, existen. Que la mayoría ordenanzas, doctor. Responde. Porque, por ejemplo, en Quito hay obligación y en otras ciudades
hay la obligación, es decir, con sanción de por medio, de que quien no utiliza mascarilla en el vehículo o en espacios públicos va a ser multado. De acuerdo, pero a lo que voy en realidad es que la parte positiva es que una gran mayoría de la población, sin necesidad de verse obligado por una sanción, cumple, porque tiene conciencia de que está haciendo un acto de buen ciudadano. Eso es ser buen ciudadano, porque se protege a sí mismo y protege al resto, porque entendemos la esencia del problema y combatimos todos al problema. Yo sé que siempre hay grupos extremos, contestatarios, irreverentes, indisciplinados, y siempre los habrá. Pero en la construcción de una ley debemos tratar de apelar al aporte de todos aquellos que nos ponemos de acuerdo y no solamente tratar de reflejar los derechos o intereses de ciertos grupos. Porque la ley es aplicable para todos, no solo para ciertos grupos. Y eso es una de las distorsiones que se está produciendo. Y creo que no es lo más sensato distorsionar este proceso. Y además yo diría, ¿por qué si después de 1 año y medio no se discutió ese código en la Asamblea? ¿Por qué lo aprobaron de la noche a la mañana? Yo creo que esa es la pregunta que todos los ecuatorianos... ¿Usted cree que en 8 años es de la noche a la mañana? Son 8 años de discusión y de debate, ¿no? Pues, por supuesto, si hace 1 año y medio no se discutía, estaba en el congelador y de la noche a la mañana lo aprobaron. O sea, la pregunta es ¿por qué en este momento? Despierta sospechas. Recordemos que estamos ya en una etapa electoral, entonces... este debate sobre la salud de los ecuatorianos no puede ir a ese plano. O sea, la salud y la vida ahora con la pandemia hemos reconocido que es lo más importante que tenemos. Y siendo lo más importante, debe ser lo medular de los acuerdos y consensos de la sociedad ecuatoriana. Y deberíamos hacerlo con responsabilidad, compromiso y disciplina. Doctor, no puede tratar en 1 año la Asamblea cuando se veta totalmente un proyecto luego de haber sido debatido y aprobado. El gobierno, en el tiempo que le resta, va a poder impulsar un proyecto que recoja todos esos anhelos que han podido advertir con las reuniones que han mantenido con diversos sectores para poder plantear a la legislatura y a lo mejor la siguiente asamblea que sea elegida en el 2021 pueda tramitar un código que tenga los elementos y que no esté contaminado con el tema electoral, porque evidentemente el tema electoral incide en la toma de decisiones. Sin duda, ese es el compromiso. ¿Van a elaborar un proyecto ustedes? Vamos a proponer la construcción mediante el diálogo y participación activa de los diferentes sectores de una propuesta de cómo este código hacerlo un código que responda a las necesidades del país y refleje los intereses de cada uno de los sectores y cada uno de los ciudadanos que habitamos en este país. Ese es el compromiso de poner en marcha ese proceso de diálogo y de construcción conjunta para al final del gobierno entregar esos insumos para que el nuevo gobierno y los nuevos representantes de la ciudadanía en la Asamblea tomen las decisiones que sean del caso y podamos tener un código de la salud que permita facilitar el acceso de la población a la salud y que garantice una atención de salud en todos los ámbitos con calidad y con oportunidad. Porque hay que considerar que tenemos no solo la atención médica, o sea, la salud va mucho más allá de solamente la atención médica. O sea, la salud es
tener buena educación, vivienda, un ambiente limpio, saludable, el tener acceso a un trabajo digno que tenga la capacidad de sustentar a la persona y a la familia. Eso es salud, o sea, es un concepto mucho más integral del bienestar humano. O sea, no es solamente la ausencia de enfermedad, y tenemos que ir rompiendo estos paradigmas reduccionistas de entender como que solamente es proveer una atención médica, medicamentos o exámenes de laboratorio. Esa es una parte de un todo, y por eso un código tiene que ser bien pensado, porque ahora no es que no haya normativa, tenemos una serie de leyes pero están separadas. No creo que es lo más conveniente juntar todas en un código. O sea, hay aspectos especializados que requieren un tratamiento individualizado. Por ejemplo, todo el tema de medicamentos o el de tecnología médica y dispositivos médicos que deben ser evaluados, normados, regulados. O sea, todos esos elementos, la formación del personal de salud, las competencias que deben tener para ejercer sus funciones, son elementos centrales al desarrollo de un sistema de salud. El financiamiento, o sea, el financiamiento tiene también que ser pensado de mejor manera, y claro, tenemos varias instituciones, lo ideal es que todas aporten a esta construcción, pero no podemos, por efecto de un código, decir que vamos a tomar los recursos del Seguro Social cuando por Constitución y ley les pertenecen a los afiliados. Es decir, no se puede transgredir los límites y barreras que las propias normas legales nos imponen en este momento. Doctor, muchas gracias por atender esta invitación y abordar este tema que ahora está en la coyuntura, está en la discusión y en el debate y la polémica. Muy amable al doctor Javier Solórzano, viceministro de Salud, por atender esta invitación y darnos a conocer el criterio desde el Poder Ejecutivo. Muy amable, doctor. Vamos a hacer una pausa. Le deseo un feliz día y que continúe trabajando por los ecuatorianos. Ese es el anhelo en el Ministerio de Salud, que ahora es de tanta importancia en atención a la coyuntura que estamos viviendo. Muy amable, doctor, tan gentil. Muchas gracias, Wilson. Un excelente día para usted también.